Bueno, a continuación vamos a explicar entonces la diapositiva número 8 correspondiente eh, a este tipo de pregunta que podemos observar allí en la pantalla. Miremos entonces, primero que todo, dice, considere la siguiente reacción y las masas molares de reactivos y productos. Nos están diciendo que está reaccionando el fósforo con el cloro, ¿sí? Y nos da un producto, ¿sí? Que en este caso es una sal, es un clorofosfato, ¿sí? Una sal. Entonces podemos ver en la reacción que eh, nos reaccionan 4 fósforos, ¿sí? Y nos están reaccionando con 12 cloros y nos están produciendo 4 moles de esa sal. Miremos una cosa importante. El fósforo, en este caso, solamente está actuando una mol. Cuando usted ve P4, al lado izquierdo de la P, o sea, del fósforo, hay un 1. Por álgebra lo sabemos. Entonces es una sola mol, ¿sí?, que está actuando de ese fósforo. Entonces son 4 átomos de fósforo, pero es una sola mol. Más 6 moles, miremos el número ahí, 6, el 6 es la parte molar, 6 moles de Cl2, ¿sí? Es un cloro diatómico, o sea, 2 átomos de cloro, pero son 6 moles de ese átomo de cloro. Y se me producen 4 moles de la sal en ese proceso de reacción. La tablita nos está entregando entonces cada uno de los elementos y del producto, las cantidades que actuaron en esa reacción, pero ya en gramos. Entonces nos dice que de fósforo reaccionaron allí 124 gramos, ¿sí?, de fósforo por mol. Por cada mol de fósforo reaccionaron 124 gramos. De cloro diatómico, por cada mol reaccionaron 70 gramos, ¿sí? Y nuestro producto, después de dicha reacción, nuestra sal, se obtuvieron 137 gramos por cada mol. Ahí está la clavecita de la solución del problema. Les dice que de acuerdo con la información anterior, si reaccionaran 124 gramos de fósforo, o sea, se mantiene constante la cantidad de fósforo, con 210 gramos de cloro, 210 gramos de cloro, nos dice que cuál es el reactivo límite. Bueno, muy bien. Entonces, primero que todo, antes de ver las respuestas, las opciones de respuesta, vamos a clasificar nuestro tipo de pregunta. Ya sabemos que el componente es químico, ¿sí? Componente químico. Y allí podemos ver que nos ponen a explicar un fenómeno, ¿sí?, químico. Entonces, nuestra competencia es explicación de fenómenos. Nos están colocando a explicar un fenómeno, ¿sí?, o a explicar cómo ocurren algunos fenómenos de la naturaleza basado en observaciones, en patrones y en conceptos propios del conocimiento científico. O sea, allí nos están dando primero unos conceptos, nos están mostrando un cuadro con una información obtenida a partir de observaciones, ¿sí?, y nos están pidiendo que hagamos una predicción de qué puede suceder si cambiamos una de esas variables. Eso entonces no es otra cosa más que una explicación de fenómenos como competencia. Muy bien, entonces allí en esta pregunta la podemos abordar de muchas formas.
La podemos abordar de las formas complejas o las formas prácticas, pero lo más importante en estos momentos, más que abordarla de la forma compleja o práctica, es que tengamos claro cada uno de los conceptos que se tratan allí. Primero que todo, el primer concepto que se refiere a reactivos y productos. En una reacción química como esta, P4 más CCl2, que produce 4PCl3, yo debo primero que todo tener en cuenta quiénes son los reactivos y quiénes son los productos. Los reactivos son aquellos compuestos o elementos o componentes que reaccionan para generar un producto. En este caso el fósforo y el cloro están reaccionando, entonces estos son los reactivos. Y nuestro producto es lo que está después de la flecha, que es la sal, PCl3. Muy bien. Ahora observen una cosa. Dice, nos hablan también de otro concepto que se denomina masas molares. La masa molar no es otra cosa más que lo que pesa, ¿sí? De acuerdo a la tabla periódica, en unidades de masa atómica, lo que pesa un compuesto, ¿sí? O un elemento. Entonces, si ustedes se van a la tabla periódica, ustedes van y buscan el peso del fósforo, ¿sí? El peso atómico del fósforo, la masa atómica del fósforo, y ustedes van a encontrar que ese peso atómico del fósforo es de 31 gramos, y al multiplicar esos 31 gramos por 4 átomos, porque son 4, un solo átomo tiene una masa atómica de 31 gramos, pero como aquí están reaccionando 4 átomos de fósforo, se multiplica 4 por 31 y eso me daría 124, que es la masa molar, ¿sí? O sea, el peso atómico de ese fósforo, ¿sí o no? De ese fósforo que está reaccionando, que son 4 átomos, ¿sí? 124. O sea que ese es el peso de esos 4 fósforos o 4 átomos de fósforo. Lo mismo sucede con el cloro. En el cloro, ¿sí? Si ustedes observan, el cloro Cl2 tiene una masa molar de 70. Entonces, si ustedes cogen esos 70 y los dividen entre 2, pues me van a dar 35 y ese sería el peso atómico, o sea, el peso en la tabla periódica que van a encontrar del cloro, 35 aproximadamente, y multiplicado por 2 porque son 2 átomos daría el 70 que ustedes ven allí. Y lo mismo sucede con el PCl3. Si usted coge la cantidad del peso atómico del fósforo, que en este caso participa uno solo, miremos solamente el PCl3. Ahí en el recuadro, el fósforo y el cloro, que son 3, entonces el 3 se multiplica por los 35 y a eso se le suman los 31 del fósforo, ¿sí? Les va a dar entonces 137 gramos por mol. Vamos al siguiente concepto. ¿Qué es una mol de una sustancia? ¿Qué es una mol de un compuesto? ¿Qué es una mol de una molécula? Bueno, una mol, ¿sí?, es la cantidad de sustancia o cantidad de elemento que participa en una reacción. Y se refiere a un número grandote, ¿sí?, que se ubica en el lado izquierdo del elemento o de la sustancia o de la molécula. En este caso, si ustedes ven en la reacción, dice P4. Como no hay un número en la parte izquierda, entonces se asume que ahí hay un 1. Ese 1 sería una mol de P4. Si ven el Cl2 en la reacción, dice 6Cl2. Ese 6 corresponde a las 6 moles de Cl2. Y en el producto van a ver que se producen 4 moles de PCl3. Entonces es 4 de esa sal. Cuando hablo de moles es como moléculas, ¿no? Es el número de moléculas que se producen o el número de átomos que reaccionan. Muy bien, entonces eso es mol, para que ustedes lo tengan claro. Entonces, si ustedes quieren saber cuántas moles reaccionan, por ejemplo, de P4, pues no reacciona sino una mol, y ese 1 invisible que ustedes ven ahí lo multiplicarían por 124, entonces me daría 124. O sea que se me está una mol en esta reacción de P4,
¿sí? Tiene un peso de 124 gramos. Eso es el peso de una mol de P4 en esta reacción. Mientras que el Cl2, ¿sí? Una mol, o perdón, 6 moles de Cl2, 6 moles de Cl2, en este caso que están reaccionando, yo en la tabla tengo que una sola mol de Cl2 pesa 70, ¿sí? 70 gramos. Entonces esos 70 los voy a multiplicar por 6 porque son 6 moles, allí lo dice, y eso me da 420 gramos. 420 gramos, eso es lo que está reaccionando allí. Y eso me producen 4 moles del reactivo de la sal PCl3, y esas 4 moles, ya sabemos que una sola mol de PCl3 pues pesa 137 gramos. Entonces las 4 moles me pesarían 548 gramos. Se multiplican 4 por lo que pesa una sola mol de esa sal. Entonces, si ustedes pueden ver, ahí está la cantidad de gramos que realmente están reaccionando, ¿sí? Entonces, esa es una característica. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos esas cantidades. Tenemos en la reacción 124 gramos de P4, 420 gramos de Cl2 y 548 gramos de PCl3. Después del cuadro nos dicen, de acuerdo con la información anterior, que ya la analizamos, porque no podemos dar una respuesta sin analizar la información anterior, recuerden que ese es nuestro enunciado, entonces ya nos llevan a una predicción, nos dicen, si reaccionan 124 gramos de P4, o sea, que en este caso el reactivo fósforo queda constante en su cantidad. Si reaccionan esos mismos 124 gramos de P4, con 210 gramos de Cl2, aquí ya nos cambian la relación de Cl2. Nos están reduciendo la cantidad de Cl2 a reaccionar. O sea, si ustedes observan, inicialmente eran 420 gramos, ¿sí? Que ya lo obtuvimos porque son 6 moles y cada mol pues pesa 70, entonces son 420, pero en este caso nos están poniendo a reaccionar 210, o sea que nos están poniendo a reaccionar la mitad de lo que se reaccionaba inicialmente, pero está reaccionando a la mitad con la misma cantidad de fósforo, la mitad de Cl2 con la misma cantidad de fósforo, ¿sí? ¿Sí? Para que se produzca pues la sal correspondiente. Entonces miremos que aquí lo que se reduce es la cantidad de Cl2 y se reduce a la mitad, pero se sigue, sí o no, utilizando el P4. Entonces se reduce a la mitad. Ahora, ¿qué sucede? Esa mitad a la que se reduce, ¿sí? el cloro, esa mitad es una cosa extraña aquí, se reduce a la mitad, y al reducirla a la mitad del cloro, realmente lo que yo estoy haciendo es que estoy reaccionando la mitad, pero se está reaccionando la mitad con, o sea, se estaría reaccionando la mitad de cloro, en este caso, 210 gramos, de acuerdo a esto, y eso haría que el fósforo se fuera también a la mitad de reacción. ¿Por qué? A ver cómo les explico. En química, si yo gasto para un jugo, por ejemplo, 10 limones y 5, y que yo sé que a 10 limones, para hacer una limonada, por ejemplo, se me van 20 cucharadas. Para 10 limones se me van 20 cucharadas de azúcar, ¿sí? Si yo echo menos azúcar, o sea, llevo a la mitad la cantidad de azúcar y no echo sino 10 cucharadas de azúcar, entonces, ¿eso qué hace? Que definitivamente la cantidad de limones también se reduzca a la mitad. Es una relación. Porque si yo echo las 10 cucharadas de azúcar y sigo con los mismos 10 limones, eso no se lo va a tomar nadie. Pues para que sea coherente la reacción, en este caso la mezcla, porque esto es una mezcla, no es una reacción química, es un ejemplo que estoy dando. Entonces, si yo reduzco de 20 cucharadas de azúcar
a 10 cucharadas, me veo obligado, para que quede coherente, que también debo reducir a la mitad el número de limones a utilizar en la mezcla. Entonces, si nos vamos aquí a la reacción, observen que la cantidad de cloro, ¿sí?, que se utiliza es la mitad de la inicial, porque son 210 gramos. Si yo utilizo 210 gramos, que es el total de lo que me están dando, entonces automáticamente la cantidad de fósforo que me veo obligado a utilizar para que la reacción se mantenga constante en la producción de 548 gramos de esa sal, PCl3, me veo obligado a que el fósforo también se reduzca a la mitad. Pero entonces, de todo el total que tengo de fósforo disponible en la reacción, que son 124 gramos, voy a utilizar solamente la mitad, o sea que van a sobra fósforo. Mientras que de cloro no sobra nada, porque no me están dando sino la mitad, 210. O sea que en la reacción sobran la mitad de fósforo, va a sobrar en esa reacción, porque yo tengo los 124 gramos que reaccionan, pero me van a sobrar la mitad para poder que se estabilice la ecuación, reduciendo la mitad de cloro. O sea, a mí me dan la mitad de cloro, esa mitad se quema toda en la reacción, toda se va a quemar. ¿Y qué me va a sobrar? Pues me va a sobrar la mitad de fósforo para poder que la reacción se balancee. Entonces, de acuerdo a eso, el reactivo que se está agotando primero que todo es el cloro. Mire que el cloro se agota todo, porque son 210 gramos, mientras que el fósforo sobraría la mitad, porque solamente para que la ecuación se dé balanceada quedarían sobrando la mitad de fósforo. Entonces, en la química, en las reacciones, en la química, digamos que hay justicia en ese sentido. Muy diferente en nuestro ámbito cotidiano. Si nosotros tenemos más, más gastamos. Si tenemos menos, menos gastamos. Y hay gente que tiene menos y gasta más. Entonces se endeuda. En la química no sucede eso. Si usted gasta una cantidad para producir una cantidad, pero necesita producir menos de esa cantidad, se gasta menos reactivo. Si usted utiliza una cantidad de reactivo con otra cantidad de reactivo para producir una cantidad específica de reactivo, pero uno de esos reactivos lo reduce, el otro se tiene que reducir. O sea, no se malgasta. Las reacciones químicas son exactas. Entonces, el análisis es el siguiente. Si yo reduje la cantidad de reactivo cloro en la reacción para producir la misma cantidad de sal, automáticamente lo que tengo que hacer coherentemente también es reducir a la mitad la cantidad de fósforo en la reacción. Pero es que yo no reduje la cantidad de cloro a lo que tenía inicialmente porque quise, no, es que solamente tengo la mitad. Pero la información allí dice claro que sí pueden reaccionar 124 gramos de fósforo, que fue lo que nos dieron inicialmente. O sea, todo el fósforo supuestamente está allí disponible para reaccionar, mientras que apenas tengo la mitad de lo que inicialmente tenía de cloro. Esa mitad se va a agotar, se gasta toda, se quema en la reacción, pero de los 124 gramos de fósforo solamente se quemaría la mitad, para poder que la reacción se balancee, mantenga balanceadita. Entonces, que eso quede claro, fósforo sobra, en la reacción sobraría la mitad de lo que tenemos, o sea, de los 124 gramos, nos sobrarían 64 gramos, eso sobraría, mientras que de cloro se gasta todo, se quema todo lo que tenemos, todo se quema en la reacción. Ahora entonces nos vamos al tercer concepto para poder analizar bien esta pregunta. Nos dicen que ¿cuál es el reactivo límite? Para yo poder dar una respuesta de reactivo límite debo saber qué es reactivo límite en química. Y el reactivo límite no es otra cosa más que aquel reactivo que en una reacción se consume primero, o sea, se acaba primero en esa reacción. ¿Sí? Y prácticamente lo que hace es que determina la cantidad de productos que se producen, ¿sí? Entonces, el reactivo límite no es otra cosa más que el reactivo que se consume primero en la reacción. Hay otro reactivo que es el reactivo en exceso, es aquel
que se consume en menos, o sea, se consume más tarde, ¿sí? Que se acaba de último, entonces el que va sobrando. Entonces, aquí el reactivo límite es el reactivo que se consume más rápido. Y si ustedes se observan en lo que habíamos analizado, el reactivo que se consume todo rápidamente es el cloro, mientras que el fósforo sobra. O sea, el fósforo no se consume todo. Puede que se consuma a largo tiempo donde se le adicionen más cloro, bueno, pero aquí en esta situación el cloro se acaba primero que el fósforo. Y se acaba primero el cloro, ¿sí? Teniendo un atenuante, y es que cuando el cloro se acaba, de fósforo queda sobrando la mitad. ¿Sí bien? Entonces, si nos vamos a las respuestas, ahora sí, ya hicimos todo el análisis, podemos decir entonces que el reactivo límite es cloro, pero entonces hay dos respuestas que nos dan esa opción. Dice que la A y la C dice el cloro. Las otras B y D quedan descartadas, pero vamos a ver en cuáles cogemos de A y C. Entonces la A dice el cloro porque reacciona en su totalidad los 210 gramos de cloro y queda la mitad de fósforo sin reaccionar. Ah, ahí está la respuesta. La C podría ser, pero ¿qué pasa? Dice el cloro porque según las relaciones estequiométricas siempre se necesitan 6 moles de cloro sin importar la cantidad de fósforo. No es cierto. ¿Sí? Si usted varía la cantidad molecular de cloro, varía la cantidad molecular de fósforo. Entonces eso no es cierto. La respuesta entonces sería la A, y allí está todo el análisis, chicos.